Bueno, esto es alguna cosa, no me voy a hablar, pero luego en la charla. Pero veis que es un mundo muy interesante, ¿no? Hay muchísimas posibilidades y lo que dice también Javi, todavía faltan un poco que haya libros que aprovechen realmente estas virtudes de la hipertextualidad. Yo soy un pionero porque escribí un libro que se llama La espada mágica, en el año 84, 85, así, que es un libro juego de aventuras. ¿Os acordáis de los libros juego de aventuras? Eso es el primer enlace, que es un algoritmo, ¿no? Un algoritmo es que das de aquí, tienes que ir a otro lado, y que no te des nunca contra una pared y siempre puedas volver, y que la aventura tenga un sentido, ¿no? Digamos, ¿os acordáis de los libros juegos, no? Pues te mandan, si quieres abrir el cofre a la página 43, si quieres matar al gnomo a la 78, ¿no? Pues eso era. Y yo me lo tuve que hacer así en una mesa, me puse cada página y me hacía, yo no sabía cómo diablos hacía eso, era la primera vez que lo hacía en mi vida y es de los primeros que salió en España, ¿no? Y es muy curioso, ¿no? Pero hay algunos, ¿no? A lo mejor en la charla os comento algún libro pionero uno de los pioneros, precisamente fue uno basado en la Jardín de los Senderos que se disfrutan, fue de los años 80, un primer libro de yo creo que con esto ya veis que es un mundo muy interesante, que no se limita simplemente a que sea formato papel o formato ordenador, no simplemente eso, es más, ¿no? El hipertexto te permite cosas que no te permite el papel. Ya un paso a Manuel. Yo voy a ser breve. Yo lo he intentado. Yo quería ser optimista, pero bueno, había un poco de abogado del diablo después de escuchar el entusiasmo de Javier y de Daniel. Yo no creo que las nuevas tecnologías permitan a Emilia tener una idea original. No la ha tenido nunca y no la va a tener ahora. Pero entonces disimulaba, ¿sabes por qué? Porque nadie sabía que había sacado las ideas. Esa es la diferencia. Yo no sé qué es un libro digital. Estamos hablando del libro digital. Yo no sé qué es un libro digital. Porque tú te has referido a McLuhan y a que la forma, ¿no? El mensaje es el medio. El medio cada día cambia. Yo además que soy un analfabeto digital y todas estas cosas, antes de estar curioseando, yo he venido aquí realmente, aparte de por la cerveza, para ver el móvil de Daniel Tubao. Sé que aquello había que aparcarlo en todo el día. No sé realmente porque cada día cambia un poco y cuando intento actualizarme resulta que hace un año ya estoy muy pasado, ¿no? Y no sé qué es el Facebook, ni el 20, ni el Twitter, ni nada de esto. Yo no sé nada de esto, pero sí sé, creo, lo que no es el libro digital, que es el libro que hemos conocido hasta ahora. Entonces me llama la atención por dos cosas. Primero, por la cadena de distribución. Es decir, parece que nos quitamos del medio al intermediario, este señor que viene de la editorial y que vive de llevar al tipo que ha escrito algo a otro sitio donde unos señores que trabajan en medio ni siquiera por los lectores están. Luego hay una cercanía. A él le gusta mucho la cercanía. Y luego, en cuanto a la forma, sí que parece también que hay una inmediatez ahora. Esto ya no solo por el libro digital, sino por cómo la información está danzando de un lado para otro. Voy a limitarme a hablar un poco de cómo se está escribiendo esta novela, que ahora todos pueden leer por la mañana, que se ha dicho de forma ufana, una novela a tiempo real. A mí me parece que todas las novelas son a tiempo real, porque todas las novelas se están escribiendo en un tiempo. Aquí quizá lo que sí estamos eliminando, no sé si incautamente, es el tiempo de corrección. Pero todas las novelas se han escrito así. Javier me conoce y lo sabe, y siempre le digo, joder, pero hemos tardado en hacer esto 30 horas. Y todas se escriben así. Lo que pasa es que luego probablemente vienen 300 de corrección. Aquí no la hay, aquí sales directamente al campo como te haya pillado. Así que disculpad las erratas. Tampoco sé lo que es un hiperenlace, pero yo me estaba acordando mientras hablaba Daniel de estos libros y él me ha quitado la gloria, ¿no? de citarla, vete a la página 30 si quieres irte con el aventurero. Entonces, realmente me parece que la novela va a recoger la actualidad porque está recién llegada. Tú decías un libro muy fresco. A mí me parece todo lo contrario. No hay nada que se pudra más rápido que la información. Me río del pescado. El pescado todavía por la tarde te vale. Yo el otro día puse que había 11 muertos en Minsk y al rato había 12. Entonces, es una novela que queda más rápidamente que otras desactualizada, muerta, o que tiene ese peligro. Luego, la trama y la narrativa deben ir por otro sitio y no tanto por la actualidad, porque si te fías de la actualidad, eres una noticia, y la noticia a los 30 minutos hay que actualizarla porque ya no existe,
ya hay un número nuevo de muertos y un nuevo protagonista, una nueva declaración. Por eso en el fin de la crisis estamos intentando, desde muy temprano, yo ahora despierto a los pájaros, que sea una novela. No es una noticia, no es un poema, no es una crónica, es una novela, es una historia con una serie de tramas que os prometo que van a converger en un sitio y que sin embargo se aprovecha de la actualidad para darle ese aire de cara recién lavada por la mañana, ¿no? Y porque, a fin de cuentas, está hablando de un problema global, de ahí el nombre, y la información ya es global desde hace mucho, ¿no? Desde que nos obligan a salir de los bares, todo es global, porque hablamos todos con otros nombres del bar de enfrente, estamos intercambiando información. Yo también tengo ese síndrome, yo no sé por qué quería decirlo. Pero, muy bien, pero os juro que voy a llegar a algún sitio. Ha sido hablar de bares y... ¿Alguien estaba escuchando que le diga lo que había dicho? Menos mal que no. ¿Sabes lo que pasa? Que se le ha cruzado la nicotina por la cabeza. Estabas hablando de novela tiempo real. Sí, eso ya lo había acabado. Quiero decir, esto no es una novela a tiempo real. Todas las novelas son de tiempo real. Esta es una novela sin tiempo de corrección. No sé qué es lo que hace hipertexto. No, pero no saberlo jamás. Quiero permanecer en esa virginidad. Y nada más, es que ya he terminado. Digamos. Yo te quería decir que a lo mejor no es a tiempo real, pero desde luego es una novela en directo, que es lo que tendría, o sea, permitiría al lector ver en directo cómo trabaja un escritor. De hecho, una de las propuestas que había cuando comimos, Javier y yo, en esta parte de arriba se nos subió demasiado el vino, fue que uno de los capítulos se pudiera ver cómo se escribía eso. A mí me parece eso tremendamente aburrido, pero la gente tiene morbo por ver mi pijama de Atlético, cuando yo estoy ahí a las 4:30 a las 5 de la mañana viendo, para demostrar, quizá, quizá el objeto ahí no sería tanto ver al tipo que escribe, que es lo de menos, como siempre, sino ver el teclado y cómo se está haciendo. Eso da un enorme pudor, pero ya a estas alturas... Lo que pasa es que tiene una característica y yo creo que exige un lector también inmediato o casi en directo. Sí, correcto. O sea, ese tipo de proyecto a posteriori, si te lees ya el conjunto, como que... ¿Sabes? Que pierde su propia razón distintiva. Muere la actualidad, exacto. Entonces yo espero que tengamos la oportunidad de hacer una edición revisada, espero cuando todo termine, para limpiar de todo lo que indefectiblemente la actualidad nos ha ido poniendo como cebo, claro, y que nos ha quitado. Lo cual no le quita vigencia al proyecto diario, al texto diario y a cómo se va encontrando la trama. Yo, sin embargo, no estoy muy de acuerdo con eso. Quiero decir, vale, posiblemente ese pescado huela podrido por la tarde, pero el lector no tiene por qué, el lector si es medianamente avezado en lectura, no tiene por qué oler ese olor, sino que estará... No, pero yo no me refiero a que caduquen las cosas que... No, pero escucha, por ejemplo, ponías un ejemplo, ¿vale? Que en mí, que el atentado, 5 minutos después ya no había 11, sino 12 muertos. Sin embargo, cuando estaban hablando sus personajes, seguía habiendo 11 muertos, no 12. Claro. Entonces, eso encima te hace ser muchísimo más correcto y más puntual con la lectura, porque seguramente si lo haces 2 días después y sabes que no han sido 11 sino 13, estás poniendo ya un error cronológico en la conversación de los personajes. Estás poniendo que ha habido 13 muertos cuando en ese momento, cuando están conversando, tomándose un café, los 2 protagonistas en Madrid, solo se conocían 11 muertos. Yo creo que realmente ese tipo de errores no debéis corregirlos. Pero yo no hablo de contenido, yo no hablo de eso, que sería contenido, sino que gran parte de la gracia del asunto es el proceso creativo. O sea, como lector estableces un diálogo, vamos a decir, con el escritor. Entonces, si el lector lee, vamos a poner 3 capítulos o 4 seguidos, 5 días después, porque no has podido, como que se pierde un poco de la magia o el porqué del asunto. Pero para eso está la trama, y la trama ha de ser potente. Si Manuel no es capaz de integrar una buena trama en el libro, pues será un mal libro, ¿no? Yo sí Sin embargo, la trama ya está hecha, ya está graduada, la estructura ya está hecha. Lo cual no significa que no cambie.
Porque desde que empezó el capítulo 1, a mí ya me han ocurrido 2 o 3 cambios en la cabeza. Porque vas viendo, ¿no? Vas viendo, eso es en tiempo real, ¿no? Vas viendo por dónde van tirando ellos. Hay gente muy pedante que dice que los personajes son ellos, que no tienen nada que ver con el autor y que el autor no existe. Incluso han escrito novelas. Esa gente es pedante. Se te va ocurriendo según vas escribiendo, por lo cual eso también lo va a poder ver el lector, lo cual no significa que haya falta de sentido, que eso es lo imperdonable. Eso y sobre todo ser aburrido. Y lo que es un auténtico pelotazo, por lo menos para mí lo fue, yo cuando... O sea, el proceso de creación de esta novela es más o menos el que sigue. Es Manuel a las 4:30, 5:30, termina de escribir el capítulo de ese día. A mí me lo manda a las 7. Yo a las 7 de la mañana lo leo, lo corrijo ortotipográficamente y se lo traslado a Barto. Esto a las 7:30, mi trabajo tiene que estar más o menos terminado. Barto lo maqueta, hace el IPAF y hace el PDF y lo subimos. Bien, yo ese día a las 7 de la mañana no tenía ni idea del atentado. No tenía ni idea. Y enterarte de una noticia así, leyendo algo de ficción, a mí no me había pasado nunca. Pero sí tiene una implicación, perdóname, con la narrativa en sí, que eso sí que me parece determinante. Es decir, todos hemos visto culebrones, y el que quiera mentir que lo diga. Entonces, aquí hay en un capítulo como de 60 minutos, por ejemplo, hay 3 tramas de 20 minutos cada una, porque están recortadas a 1 minuto, 2 minutos. A esto le llaman dar ritmo. Bueno, también en China le llaman ternera, eso que me parece la cuestión. A ellos les permite suspender la acción y retomarla por donde venía. En este libro no es posible. ¿Por qué? Porque ha pasado un día. Entonces, ese es un problema que te enfrentas. De pronto dices, bueno, quiero retomar un diálogo, porque si no es muy pequeño, 400, 500 palabras. Hay que buscarse las triquiñuelas narrativas para retomar una conversación anterior o para mantener, porque de momento estamos en la presentación de personajes, pero esto debe tener un seguimiento y debe tener una paciencia, porque si no, no es una novela, si no es un tertip, y no se trata de eso. Y eso narrativamente sí que tiene una implicación, ¿no? una consecuencia. Una consecuencia. Y en ello está. Yo tengo una pregunta. ¿Hasta qué punto esto es curiosidad? Esto tiene valor y no es una curiosidad. Es decir, folletín ha existido siempre. Folletín diario. Esto lo llevas y además se escribía. Ahora, de los folletines que se han escrito, el 99% ha quedado olvidado y el 1% se ha convertido en terror, en castigo, en grandes. Es decir, aparte del valor que tiene de curiosidad y sobre todo a mí lo que me está apasionando es cómo consigues mantener una coherencia, cómo consigues mantener un impulso. El capítulo 70, que entonces ya... Pero en el fondo es decir, hasta qué punto el hecho de que sea escrito en tan poco tiempo, no sé cuánto es un reclamo de curioso, o es un valor de sí mismo. O sea, es decir, vale, pues es curioso, una vez vi uno que escribía, a la vez que escribía lo iba leyendo. Vale, pero era bueno. Será un valor en tanto en cuanto a la actualidad sirva para hacer avanzar la trama. Y veamos que efectivamente eso ha tenido un valor, porque si no dirás, bueno, y este señor, ¿por qué no se ha esperado un año y ha escrito esta novela pacientemente? Si la actualidad funciona y cuando termine la novela dices, realmente lo que ha hecho avanzar la trama es la actualidad, entonces habrá funcionado la cosa. Si no, pues estas cervezas habrán estado mal pagadas. Eso sí. Hombre, yo a todo aquel que conozca a Manuel, aparte de ese valor que menciona él mismo, yo pienso que la escritura de Manuel tiene un valor en sí mismo. Una cosita. Como referente de los psicoenlaces, yo es que imagino que como muchos otros que están aquí, he estudiado Derecho y en Derecho siempre funcionas con fichas. Es decir, ojalá, ahora ya podés consultar al ordenador, pero siempre estás continuamente levantándote a sitios para luego lo de los hiperrelaces es curioso. Yo pongo siempre un ejemplo. Cuando tú estás leyendo una cosa, de repente ves que palabras se te miran, porque tienen hiperrelaces que te dan igual. Y además te llevan a sitios que no te interesan para nada, que te molestan. Yo no quiero estos hiperenlaces para nada, porque lo que quiero es contar la historia.
Lo digo porque muchas veces he visto una necesidad de juntar personajes de distintos cuentos, que si este personaje es en el sí, pero es importante que este personaje y este sean el mismo, o lo haces para que parezca que es... Esos enlaces tienen que funcionar narrativamente. ¿Qué diría Borges de eso? Claro, el hecho en sí no es nada, es que esté bien hecho. Yo creo que básicamente esa es la diferencia. Yo creo que ahí está el reto, y perdona que os corte, pero es exactamente lo que decía yo al principio. Que la gracia no está en llenar un texto de hiperenlaces y ir a la biblioteca y efectivamente donde pone allí Lincoln, pues que pinches ahí y aprendas todo Lincoln, sino que, como decía ahora Manuel, avance la trama, es decir, que tu manera de contar la historia se potencie con esa herramienta, si no, es la web que tenemos ahora mismo. Pero hay muchas posibilidades, pero una cosa, yo también, aunque pueda parecer que el entusiasmo que tengo con las tecnologías y tal, que realmente lo tengo, yo más bien soy un clásico. Todos aquí somos Todos todos somos clásicos. Sí, realmente soy clásico, que voy a mis griegos, a mis chinos y tal, y estoy ahí moviéndome internamente, ¿sabes? O sea, que no es que sea... Pero lo que quiero decir es que estamos ahora en una época, desde hace ya muchos años, que creo que era, no sé si es Krakauer, pero no estoy muy seguro, que llamaba fascinación por la herramienta. Estamos en la época de la fascinación por la herramienta. Ha pasado muchas veces, cada vez que se inventa una cosa nueva, se quiere hacer todo, ¿no? Y además se quiere hacer todo y usar todo lo que brilla, ¿no? Entonces dices, pues el 3D, y además de 3D le pongo hiperenlace, y además le pongo interactividad, y además le pongo esto y lo otro, y lo más allá, ¿sabes? Entonces, claro, en eso pues hay mucha cosa que será malísima, que no tendrá el más mínimo sentido, y que simplemente relleno con mucho tipo de brillo y de tecnología. Y creo que vamos a estar en fascinación por la herramienta bastante tiempo todavía, porque estamos en la época seguramente de invención humana más impresionante que ha pasado en todo lo que ya, y creo que nos quedan por lo menos 20 o 30 años de novedades constantes sin parar en la narrativa y en todo, en la realidad virtual, donde estaremos realmente metidos en la novela y tal, pero metidos de verdad, ¿no? Y me voy a tener que levantar a las 2 de la mañana. Sí, pues. Pero ¿sabes en qué se convierte esto al final? Curiosamente, por eso digo que ya la fascinación sí, pero no es que yo sea crítico, porque al final se va a llegar, en cierta manera, se llegar, y la gran paradoja, es que llegaremos a que al final te levantarás a las 2 de la mañana, pero no porque la gente lo vaya a ver en realidad virtual, sino que van a ir a tu casa a parar y se van a estar en una silla para ver cómo lo haces. Tú decías lo de escribir, pues eso es lo mismo que la realidad virtual llevado a su extremo, ¿no? Digamos, llevado a su extremo al final se parece. Fijaos una cosa, una paradoja curiosa, que es ahora la relación del teatro. El teatro estaba muerto, el teatro musical, toda la grandía es teatro musical. Los cines, ¿por qué se ve tanto ahora teatro musical y tal? Porque es una cosa que ve persona de verdad en el escenario, ¿no? Es decir, lo que son las cosas en pantalla, pues ya tienes un super cinema en tu casa, un cinema de estos, tienes en tu casa y tal, pero ¿qué vas a ir al cine? Dice la gente, ¿no? La mayoría de la gente dice, ¿para qué voy a ir al cine? Sin embargo, si veo algo que no puedo traer a mi casa, pues entonces sí que es algo, ¿no? Entonces, que muchas veces es una paradoja. Yo creo que el cine también va a volver, de cierta manera, dentro de unos años. Y mejor, sí, pero mejor que el 3D. Va a volver el cine más sencillo. Tiene el fútbol en blanco y negro. Tiene el fútbol en blanco y negro. Pues seguramente sí. Y yo creo que van a volver cines que programen una programación muy particular, muy concreta, muy digamos, especializada, interesante, con personalidad. El programador va a tener que recuperar la personalidad, no va a ser simplemente lo que me dicen las productoras americanas que pongo y lo pongo, porque eso ya no vende. Y eso enlaza con lo que decías antes de que para un nuevo medio de lectura, ¿no? El book o lo que sea mañana, que será otro nuevo invento, es una nueva narrativa. Porque, ¿sabes? Leer esto en un ebook no deja de ser lo mismo que leer en un libro de papel y de tapas, ¿no? O cualquier otra novela. Si no le damos un valor nuevo, no sirve nada. Si el teatro triunfa es porque da un valor nuevo a algo que no podemos Lo que pasa es que también tener en cuenta una cosa. También pasa una cosa. El cine, cuando empezó, por ejemplo, intentó distinguirse del teatro. ¿Por qué? Porque suponía que era su rival directo y tenía que ofrecer un espectáculo diferente. A medida, y entonces insistió muchísimo en el montaje, la teoría del montaje, porque no somos teatro, ¿no? Ya se le pasó el complejo, ya se convirtió en un arte puro, en un arte desarrollado, no puro, es decir, entonces hizo la puesta en escena y de pronto volvió un poco al teatro y recuperó todo eso, porque el cine puede contar como teatro y puede contar como una novela y puede contar como le dé la gana. No hay por qué ser un medio, solo tiene que contar de una manera determinada, ¿no? En este momento, este nuevo medio intenta distinguirse todo lo posible del otro, del papel, ¿no? Es decir, pues en papel no se puede hacer esto, pues yo lo hago, ¿no? Pero en el futuro pues hará lo mismo que el papel o hará otras cosas diferentes. Y después hay muchas posibilidades también, de narración que sí que tiene, que una que creo que es interesante en ese sentido es el múltiple punto de vista, ¿no? En la narración hipertextual tenemos un problema,
que como no podemos dirigir al lector, digamos, la lectura es un arte absolutamente pasivo, ¿no? Para el lector, digamos, que se tiene que quedar ahí aferrado a su libro mirando